Buen día. Mi compañera Gabriela Pelcastre y una servidora, Pamela Rodríguez, en representación del comité organizador del proyecto CODEP 2021, les damos la más cordial bienvenida al segundo Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales. Antes de entrar en materia con la conferencia del día de hoy, quisiéramos compartir con ustedes la siguiente frase de la escritora canadiense Jane Rule. La moralidad como el lenguaje es una estructura concebida para conservar y comunicar el orden, y la moralidad es aprendida, así como el lenguaje, mediante la imitación y la memoria. Con esta frase presente, damos inicio a la introducción de nuestras ponentes. El día de hoy contamos con la más valiosa presencia de 4 ponentes. Ellas forman parte de la comunidad Tecnolatinas, un espacio para mujeres latinas inmersas en la tecnología. A continuación, comenzaremos con la semblanza de nuestras ponentes. Magdalena Dávila Muñoz. Ella es maestra en Ingeniería de Software por la UNAM, profesional en la mejora y evolución de procesos de software con más de 15 años de experiencia. Ha incursionado en la academia, la industria y en la investigación en ingeniería de software. Entre los proyectos en los que ha sido líder se encuentra la implementación de prácticas en proyectos de software, vinculando industria y academia. En investigación se ha especializado en prácticas para la colaboración de diferentes organizaciones en proyectos de software y actualmente trabaja en una empresa de tecnologías de la información, desarrollando y evolucionando prácticas en proyectos para el gobierno. Liliana Aguirre Güences. Ella es licenciada en Ciencias y Tecnologías de la Información. Durante el tiempo de carrera profesional fue estudiante y empleada, laborando en áreas que van desde el servicio al cliente hasta instalación y desarrollo de sistemas informáticos para micro y pequeñas empresas. En el 2018 realizó sus prácticas profesionales en una startup en la Ciudad de México, donde mejoró sus habilidades en el desarrollo front-end. Actualmente se desempeña como desarrolladora front-end y realiza proyectos y talleres con fines de bienestar social enfocados a las mujeres y participa en la comunidad de alumnos de su universidad. Dalinda Emma Montes Nolasco. Ella es licenciada en Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, capacitada por Fundación Juconi como educadora para ambientes seguros basado en derechos de las niñas, niños y adolescentes. Actualmente en formación como programadora front-end en un bootcamp y miembro de Tecnolatinas. Además, dando terapia particular en Un pedacito de vida. Nancy Belén Ramírez Martínez. Ella es ingeniera en computación egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Es Project Manager Professional y cuenta con un certificado en ISTQB, Certified Tester Foundation Level. Actualmente desempeña el rol de líder de proyecto en la Dirección de Sistemas de la Dirección General de Personal de la UNAM. Recuerden que pueden compartir sus comentarios en la sección correspondiente del chat en vivo de Facebook y YouTube. Sin más preámbulos, demos la más calurosa bienvenida a Tecnolatinas. Muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Y por la oportunidad de dar a conocer también las voces de esta comunidad que es tan importante como Tecnolatinas. Es una comunidad que busca visibilizar, amplificar y empoderar las voces de mujeres latinas en tecnología. Entonces, pues vamos a empezar. Traemos algunos puntos interesantes que nos parece importante abordar, ¿no? en este panel. El objetivo es reflexionar sobre el nivel de equidad que existe en los proyectos, evidentemente proyectos TIC actualmente, así como los retos a los que se enfrentan los administradores y administradoras de proyectos al implementar las políticas de género, ¿no? Y pues
comenzando por la famosa cuota de género, en la que le voy a pedir, por favor, a Dalinda, si nos da desde su punto experto, ¿no? ¿Qué hay de la cuota de género? ¿Cómo es que influye en los proyectos de TEI? Pues fíjate que pienso que estas cuotas de género influyen bastante, incluso en la forma en la que las mujeres, los hombres pueden desarrollar sus habilidades, ¿no? Sus habilidades, sus conocimientos, porque pues si bien algunos trabajamos por gusto, la verdad es que el que tengamos una cuota pues que nos ayude a las necesidades que tenemos en casa, creo que ese sería como más el plus, ¿no? Desafortunadamente, aquí con las mujeres, la cuota no es la misma que es hacia los hombres, ¿no? Hay puestos en los que pues se les da más a un hombre que a una mujer, ¿no? Y eso es muy triste, es pues bastante complejo porque pues una mujer no solamente hace la labor de su trabajo, ¿no? Sino que además atrás de eso es madre, tiene que mantener a sus padres, ¿no? Y demás situaciones. Entonces, yo pensaría que los administrativos o incluso las empresas deberían de ser un poco más equitativos en esa situación, ¿no? Más bien pagar y remunerar a los conocimientos que tienen las personas como seres humanos, o sea, no solo como hombre o como mujer, sino simplemente por el hecho de que estamos desarrollando un trabajo. Y bueno, Okay, ¿puedo completar? adelante. Sí, Claro. ¿tú qué piensas, Lili? Pues recientemente este asunto de la cuota de género se ha visto como todo un boom, ¿no? Por todo el esfuerzo de muchos ámbitos, no solo de los políticos, sino también los esfuerzos empresariales de que exista este término y se considere, ¿no? Tanto en aspectos de reclutamiento, que se va a ver más adelante también, y tanto en aspectos como de formación de equipos, ¿no? Que en fin, lo que nos puede dejar como que la enseñanza de la administración de equipos es que el proyecto también se va a definir mucho por quienes los construyen, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que de tanto del ámbito del proyecto, ¿no? De la definición del mismo y también como de lo que puede brindar la empresa o de lo que puede brindar el cliente, el término cuota de género se tome como un aspecto de equidad, ¿no? Porque precisamente podemos interpretar la equidad como un asunto de preparación, ¿no? Se hablaba hace mucho de un término que era poner el piso parejo. Y estos aspectos dentro de los proyectos, pues es lo mismo, ¿no? Muchas veces el cuota de género se puede hacer ahorita como que, pues sí, tienes que tener un 50-50, ¿no? 50 mujeres, 50 hombres en los equipos, o 50 mujeres, 50 hombres en este proyecto. Pero ¿qué implica esto, no? Realmente, ¿qué implica a nivel de proyecto, no? O sea, ¿qué tanto cambio va a haber? Y como dice Dali, también puede existir que el cambio sea pues en la planeación, ¿no? Porque a la hora de que tengamos ciertas mujeres y hombres dentro del equipo, pues puede también tener ciertas implicaciones, no referente a las situaciones de cada individuo, ¿no? Y eso no se toma en cuenta, ¿no? Nada más es como, lo voy a llenar, vente tú, y ya como un equipo diverso, ¿no? Entonces, creo que la preparación y el ir también pensando en este término como no solo llenarlo por llenarlo, sino también todo lo que implica y por qué está implementado ahora, ¿no? Y por qué es requerido, que no solo es porque a alguien se le ocurrió o es para completar la agenda o para completar la norma 35 de la Ley Federal del Trabajo o algo por el estilo, ¿no? Sino también empezar a ver que en aspectos de proyectos y en aspectos de cultura empresarial, pues qué tantas, pues ahora sí que ventajas, ¿no? O qué tantas oportunidades va a brindar al proyecto el poder incluir una cuota de género bien estandarizada, bien estimada y bien pensada, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que también tenemos que empezar a ir preparando, ¿no? Como parte de la equidad dentro de estas planeaciones. Claro, porque al final, o sea, implementar la cuota de género solamente por llenar el requisito, no, o sea, tampoco te garantiza que tengas una ventaja real que te da un equipo que realmente esté bien integrado, ¿no? Y que esté bien equilibrado, ¿no? Entonces, el solamente contrato para tenerlo a lo mejor podrían decir, pues sí, tenemos 50-50, pero ¿qué crees? Que el 50% de lado pues son casi la mayoría puestos de mando directivos,
y los otros solamente son de documentación y cosas de este tipo, ¿no? Entonces ahí realmente no estás aprovechando las ventajas, porque las ventajas de un equipo que realmente esté equilibrado, porque existen mujeres con capacidades muy fuertes, ¿no? En TI, y que pueden ayudarte a sacar incluso problemas súper chonchos porque su capacidad de análisis o su capacidad de resolución de problemas es muy amplia. Y si tú no te das como, ahora sí que a nivel de organización o como tomador de decisiones, la oportunidad de conocer, ¿no? A estas mujeres que tienen toda esta capacidad y toda esta experiencia, pues también te estás perdiendo de las ventajas, ¿no? Que implica el seguir, ¿no? Esta recomendación que es el tema de la cuota de género. Y hablando de toma de decisiones, o sea, para tema de administradores de proyectos, ¿qué tanto, cómo se toman las decisiones con respecto a colaboradores y colaboradoras dentro de los proyectos? ¿Creen ustedes que existe una diferencia? ¿Nos podrías comentar algo por ahí, Magda? Hola, sí, por supuesto, de acuerdo con todo lo que comentan, y sin embargo, y este es un punto focal en cuando se están armando proyectos, ¿no? La toma de decisiones. Queremos, y en las empresas y en organizaciones, un solo responsable, ¿no? Por lo general, la cultura y todo es hacia un solo responsable, que nos podríamos discutir si es válido o no es válido, pero el punto es cómo esas decisiones y cómo el equipo va a tomar esas decisiones, cómo va a aprovechar esa diversidad, esa inclusión, esas diferentes perspectivas, y no solamente de género, sino de edad o de cualquier que puedan apoyar al proyecto. O sea, el enfoque sobre el resultado de lo que queremos lograr. Los beneficios de la inclusión pues están probados, desde económicos, todos los que podamos mencionar aquí, están probados. Entonces, el punto, este tema de toma de decisiones, sí es focal, sí es de preocupación, entendemos la preocupación de las organizaciones y también queremos aportar, ¿no? Entonces, a mí se me vienen a la mente varios esquemas de colaboración en donde a lo mejor la toma de decisiones, y eso depende si del líder o del administrador de proyecto, cómo llegar a esa toma de decisiones, no solamente por la perspectiva de una sola persona, sino con la perspectiva del equipo. Cada proyecto sabemos que es diferente, es una propia definición del proyecto y lo vivimos. Aunque sean de productos muy iguales o que sean de servicios parecidos, los proyectos son diferentes con diferentes limitantes. Y ahí es donde la perspectiva de todos los integrantes es donde encuentra las soluciones diferentes a una misma limitante, y eso es lo que lo hace rico. Entonces, por supuesto que sí, sí hay estudios en donde demuestran que las decisiones entre hombres y mujeres sí las tomamos diferentes, nuestras perspectivas son diferentes, nuestras preocupaciones son diferentes. Sin embargo, estos procesos de toma de decisiones sí podrían ser colaborativos, y incluso ahí es donde aportamos todos, hasta la forma de tomar las decisiones como la decisión en sí. Entonces, pues sí, yo abogo por esta cultura de inclusión en las organizaciones, sin perder el enfoque, el punto focal de la toma de decisiones y de la ética. Aquí lo que quisiera resaltar es que la perspectiva ética está creciendo en el área de tecnología. Yo lo que digo es que la lupa se está haciendo más grande sobre nosotros, sobre quienes desarrollamos, sobre quien la lupa está muy grande. Por cuestiones de tecnología, por cuestiones de comportamiento, por cuestiones también de cierta penalización social a ciertos comportamientos violentos en espacios de trabajo, por ejemplo. Entonces, sí es un punto importante, sí es un punto que no solamente el Project Management Institute considera y ha considerado de años, sino que también por varios rumbos, por varios aristas, nos está llegando este punto de la ética. Entonces es ahí donde la fortaleza de la inclusión de las diferentes perspectivas para solucionar es donde lo tenemos que aprovechar. Entonces, yo en esta parte sí pondría esa conclusión. Son diferentes perspectivas, las podemos aprovechar y hay que mejorar tanto en el proceso de toma de decisiones como en la perspectiva para tomarla, ¿no? Son muchas limitantes a las que nos debemos enfrentar.
Claro, y yo Sí, sí. retomando lo que nos dice Marta, creo que es un punto muy importante eso, ¿no? Hablamos de la ética y de la penalización social. Creo que más que nada en estos tiempos donde ya estamos sobrecomunicados y las empresas también se están viendo obligadas a estar aún más sobrecomunicadas y se están viendo tener aún más auditorías por muchos cambios legales, ¿no? Se vienen cambios hacia el reconocimiento de los espacios de las empresas en tecnologías de manera legal. Entonces, creo que también en ese asunto de los criterios para las tomas de decisiones y garantizar la equidad, pues se tiene que tomar mucho en cuenta la priorización, ¿no? Y la priorización y los riesgos que conllevarían. Y para esto creo que va a ser muy enriquecedor los equipos diversos, ¿no? Porque como dice Maca, pues se sabe que se toman decisiones de manera diferente según los contextos en los que se han vivido, ¿no? Cada individuo. Y el tener equipos que son tan limitados a cierta cantidad de individuos que tal vez su contexto ha sido muy similar, muy chico el espacio en el que han vivido, pues nos limita, ¿no? De poder tener un aspecto más amplio hacia poder ver que la priorización puede ser de una manera totalmente diferente o que los riesgos pueden ser otros, ¿no? Creo yo que ahí es donde también en las tomas de decisiones se pierde mucho el enriquecimiento y se limita y por lo tanto conlleva ciertas consecuencias, ¿no? Yo creo que podríamos hablar, por ejemplo, de que una toma de decisiones con un espacio tan limitado, con individuos que han compartido un contexto tan similar y sin obviar ciertos riesgos, pues la consecuencia principal sería enfrentarse, dijera Magda, a esta gran lupa, ¿no? De la penalización social, de la penalización legal, de muchas maneras, e incluso pues de la misma penalización de la vida, ¿no? De perderse tanta riqueza que pudo haber existido, ¿no? Por el decir, es que en esta toma de decisiones no necesitamos equipos diversos. Pues bueno, ahí podríamos ver todas esas consecuencias de negarse. Ok, claro. Y Dalina, ¿quisieras aportar algo? Sí, sabes, en esto que decía Magda de lo colaborativo, yo pensaría que eso, o sea, tirarle a que no somos trabajos individuales, ¿no? O sea, no es solo una mujer la que está trabajando ahí, no solo es un hombre, sino más bien a tirar a que estamos colaborando en conjunto como un engrane para lograr un objetivo en común, ¿no? Llámese cualquier tipo de objetivo, ¿no? Como dice Lili, ¿no? O sea, no es que nos lo estemos sacando de la manga, ¿no? O sea, está ahí la ética, ahí están las cosas que nos rigen para poder llevar una misma línea, un mismo cauce, ¿no? Y creo que no se requiere mentalmente que vaya a aportar más un hombre, ¿no? O que vaya a aportar más una mujer, ¿no? Sino que ahí está nuestro lineamiento para poder seguirlo y encauzarlo a lo que nosotros buscamos de objetivo, ¿no? Entonces solo quería aportar eso. Muchas gracias. Sí, muy acertado el comentario. De hecho, al final, todas las técnicas de toma de decisiones que vean por ahí, ninguna te dice, ay, escucha más al hombre o escucha más a la mujer. No, lo que te dicen es dependiendo de lo que necesitas, tú vas a tomar la decisión, ¿no? Entonces tienes que determinar criterios muy específicos, ¿no? A medir en el producto, en el servicio o a lo mejor en el diseño de la solución que se está generando, lo cual te permite tomar la decisión de manera objetiva, ¿no? Y quien pueda aportar a esos criterios, ¿no? Es quien se queda y quien puede de alguna manera ayudar a que se logre el objetivo. Entonces, yo creo que sí, ¿no? O sea, el tema es ser muy objetivos, ¿no? Tener muy claros estos criterios y al mismo tiempo aprovechar las ventajas que te da el tema de tener equipos, ¿no? Equilibrados entre hombres y mujeres. Y bueno, el otro de los puntos que es como bien curioso otro de los puntos que es bien curioso en la toma de decisiones, ¿no? O dentro de los proyectos es el lenguaje incluyente. ¿Qué onda con el lenguaje incluyente? O sea, sí, ¿qué tanto nos ayuda? ¿Qué tanto puede ser complejo el manejarlo? Déjenme encontrar. Ahí está. ¿No? O sea, ¿qué tan complejo es utilizarlo, sacarle provecho e incluso creo que a veces hasta defenderlo, ¿no? O sea, ¿qué nos pueden decir al respecto? En este caso, Liliana, ¿qué nos podrías contar? Está bien genial eso, ¿no? ¿Qué onda con el lenguaje incluyente? El lenguaje incluyente se puede definir de varias maneras, ¿no? Yo sé que por ahí tienen todo
un revuelo, una crisis existencial por las diversas propuestas del lenguaje incluyente que existen, pero yo creo que no podemos perder lo esencial, que es que pretende incluir, ¿no? Entonces, hablábamos de cuáles son las ventajas, ¿no? De poder ya, nuevamente, el lenguaje incluyente, como la cuota de género, como la toma de decisiones, tienen que ser procesos muy conscientes, ¿no? Ya nada de que lo vamos a hacer así por así, sino por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, qué ventajas trae, qué desventajas, como vamos a mencionarlo aquí, ¿no? Entonces, uno de los principales retos o de los principales, ahora sí que malas experiencias que he tenido, tanto como partícipe de proyectos como también de dirección de proyectos, es el no utilizar un lenguaje incluyente, ¿no? Tanto, ya sea como tú lo quieres ocupar con la E, la X o como te acomodes, ¿no? Pero el invisibilizar, ¿no? Porque se empieza a invisibilizar a los integrantes del equipo, se invisibiliza a los clientes o las clientes que estamos construyendo ese proyecto. Y esa es una de las cosas que va a causar muchísimos malestares y muchísimos riesgos, porque al final te das cuenta de que no mencionaste como debías mencionar y no materializaste como debías materializar las cosas o a las personas, ¿no? Que están participando en tu proyecto y se te pasó algo, ¿no? Eso sí tengo una experiencia muy, muy cercana, ¿no? De que había un colaborador mío que te estaba dirigiendo también otro proyecto y tenían como un equipo con unas chicas, pero no les decía ellas, ¿no? Hablaba sobre ellos. Fue muy doloroso eso porque yo siempre decía así como, bueno, pues qué tanto le duele la existencia de esas chicas en su equipo que no puede mencionarlas, ¿no? Tanto como para que un día les hiciera incluso el pronombre de él hacia ellas, ¿no? Fue muy desastroso. ¿Por qué? Porque al invisibilizar a estas compañeras, pues lo que hace es disminuir su participación en el trabajo, disminuir su aportación dentro del trabajo y pues hace todo un desequilibrio muy grande en el proyecto, ¿no? Entonces, esa es una experiencia, pero yo creo que también, ¿no? Dentro de todos estos retos, aparte de este caso que pudieras mencionarse como cultura personal empresarial, podemos mencionarlo así. También tenemos como que varios retos que es pues las viejas técnicas, ¿no? O las viejas maneras de construir las cosas y el viejo ser, ¿no? El viejo, vamos a trabajar para el usuario, ¿no? Y el usuario es de tal manera, y el usuario es de tal cosa, y el usuario quiere esto. Incluso ha habido bastantes estudios, dijera Magda, y en Tecnolatinas también hay muchas referencias de cómo esta segregación no solo implica, ¿no? de manera de ganancias monetarias, económicas y también culturales, sino que también implica en riesgos, ¿no? de la segregación, de decir, pues ya no trabajaste para tal usuaria y tal usuaria tenía tal necesidad y pues tal necesidad ya no se cubrió y pues, bueno, eso se ve de cierta manera, ¿no? Dentro de tanto las pruebas, ¿no? Y de la finalización del proyecto. Entonces, las ventajas, ¿no? de incluir un lenguaje incluyente, que también podríamos hacer una alusión a una comunicación incluyente, pues es una comunicación más clara, ¿no? Más visible, más plana, más grande, que te va a permitir no solo mejorar el producto o el proyecto en el que estés trabajando, ya que vas a poder llegar a más personas o vas a poder llegar a más espacios donde la comunicación que antes no era tan clara, pues no lo permite, ¿no? Son limitantes, hay que hablarlo, ¿no? Que yo creo que siempre es hablar las cosas como son limitantes. Entonces, si la comunicación no es tan clara, pues bueno, muchas cosas no van a ser claras y muchas cosas no se van a ver en resultados al finales. Entonces, también está apenas que preparación para todo esto, pues es el abordar que las ventajas o ahora sí que las causantes de una comunicación, pues claro, pues son muchas veces reflejadas en la productividad, ¿no? Del equipo, del proyecto y al final pues las utilidades, ¿no? Y también la creatividad, ¿no? Porque el incluir siempre te abre un espacio más grande a la participación. Entonces, creo yo que al final de cuentas, pues siempre hay mucho más ventajas y los retos, pues son retos que ya se han venido analizando y se han estado trabajando bastante para hacer modificaciones y que ya no sean retos más. Y pues es ahí donde debemos ser conscientes, ¿no? De decir por qué para mí es importante tener una comunicación incluyente, ¿no? En mis equipos y en mis proyectos.
Ok, excelente. Sí, al final es, entonces, el resumen, digamos, de esta parte sería, ok, es lenguaje incluyente, pero solamente funciona si lo utilizas de una forma eh, objetiva, de una forma ética, ¿no? No solamente por decir, somos incluyentes y ya decimos todos, todes, ¿no? No, ¿por qué lo decimos así? ¿A quién estamos incluyendo y con qué propósito, ¿no? O sea, dejar claro que con esto lo que estás haciendo es aumentar la participación, ¿no? Y mejorar la comunicación porque estás incluyendo a todos los miembros del equipo en la toma de decisiones y en todo este tema de la gestión de proyectos, ¿no? Y hablando del tema de gestión de proyectos, ahí, Magda, ¿qué nos puede decir, por ejemplo, el código de conducta? Hay un chorro de códigos de conducta, ¿no? O sea, todo el mundo por ahí hay varios regados, pero ¿y el del PMI qué nos cuenta? ¿Qué nos dice al respecto de esto? Exacto, mira, para enlazarlo con todo el tema que tienen al final que nos quede claro que es cultura. Y la cultura organizacional es a lo que más podemos trabajar, en nuestras organizaciones, universidades, empresas, es lo más valioso. Si lo que queda en la cultura es lo que te va a permear en todo proyecto y en todo esfuerzo. Y mucho de eso se plasma en códigos de conducta. Y que yo también he visto empresas y normas que te piden crear tus propios códigos de conducta. Incluso nuestra guía de convivencia en comunidades es una forma de código de conducta y a mí me gusta seguirlos. No es algo que tanto el del PMI como el de la ACM me gusta seguirlos porque se ven reflejando los cambios. Por ejemplo, el de la ACM tenía creo que 11 años en que no se había modificado y con toda esta cuestión de ética en la tecnología dijeron lo vamos a modificar, ¿no? Y esto es lo que me gusta, por ejemplo, y por eso lo traemos a este panel, este código, porque sí incluye equidad. Entonces, al final, esta organización es un ejemplo de cómo el conocimiento generalmente aceptado se crea, se constituye, se practica, se usa, se enseña, ¿no? Entonces, por supuesto que se dieron cuenta desde hace mucho tiempo que necesitaban un código de conducta y entonces es ahí donde vamos a ver cómo cambia, si no cambia, pero en cuestión de entre sus valores, el que creo que queda acorde a este tema, pues es la equidad. Y también están conscientes de que la no discriminación sobre cualquier factor, como lo hemos hablado aquí, incluso si se fijan, todo lo que hemos, como paréntesis, todo lo que hemos hablado no solamente se incluye a cuestión de género, sino a cualquier otro factor, ¿no? Entonces, está padre que lo incluyan. Esta discusión y estas ideas pueden aportar a ese valor así directamente, ¿no? Es sobre equidad en toma de decisiones, en crear espacios de trabajo, en cultura organizacional. Ahí está presente. Entonces, pues les digo, a mí me da como una idea de qué les preocupa a las organizaciones, a estas grandes organizaciones, qué les preocupa, cómo van evolucionando. Y entonces, por eso me parece importante. Entonces, cualquier cultura, cualquier aspecto de cultura sobre lenguaje, sobre toma de decisiones, sobre cuota de género, cualquier práctica que podamos aportar, por supuesto que va a estar consciente, va a estar aportando a este valor y también nos ha ido un poco a ese autoconocimiento que mencionaba Lili, que mencionaba Dali, que también es parte del autoconocimiento, ¿no? También es un punto de partida, o sea, a lo mejor yo estoy estudiando, pues me da conciencia de que en este valor de equidad, aquí es donde entra esa discusión, aquí es donde entra esta preocupación, aquí es donde cómo la puedo ir aterrizando a los proyectos, a los espacios de trabajo, a la formación de equipos, a la inclusión para la creatividad, para todos los beneficios que han estado. Entonces sí me parece importante seguirlos, para ver evolución y nos marca también la evolución de la sociedad en general y específicamente de este nicho en tecnología y en administración de proyectos. Entonces también nos da esa parte. No sé si alguien quisiera complementar. Adelante, No, Linda. quiero complementar. ¿Sabes? Porque
Hablábamos desde el principio, ¿no? Y mencionábamos sobre esto de la ética, ¿no? La ética, creo que afortunadamente, aunque lo hicieron los hombres, la ética es la que nos da una mejor convivencia, ¿no? Nos ayuda a saber a dónde no vamos a hacerle el daño al otro, ¿no? Sino que, como decía Magda, o sea, saber cuáles son mis habilidades, saber qué es lo que yo puedo desarrollar y beneficiar al otro. Porque al final del día, si algo me gusta de las tecnologías, ¿no? Ahorita que yo también estoy adentrándome a este mundo, es que todos te apoyan. O sea, realmente yo puedo acercarme a cualquier compañero y te van a ayudar, ¿no? Y compañeras, sobre todo compañeras, ¿no? En las tecnolatinas, por ejemplo, yo tengo una excelente experiencia con todas las mujeres empoderadas que se encuentran aquí, porque realmente no te hacen menos, ¿no? Al contrario, el conocimiento es como, tú puedes más, o sea, yo te ayudo, te genero esto, ¿no? Yo te apoyo de esta forma. Y eso ayuda a que los objetivos sean más enriquecedores y que el conocimiento no se quede solo ahí, en uno, ¿no? En el que, bueno, pues a ver cómo tú le haces, ¿no? Y eso es algo muy cultural, porque no queremos ver crecer al otro, o sea, no, espérate, o sea, tú no vas a avanzar más que yo, ¿no? Y por ejemplo, hay grupos, y como el Tecnolatinas, para mí, que sí te ayudan a empoderarte más, ¿no? Que te dan conocimientos para que puedas crecer y ser mejor. Y yo creo que eso es lo que deberían de tirarle muchas organizaciones, porque creo que el que sepamos, nos podamos poner la camisa de la misma institución y saber que mi trabajo es valioso para el otro, en todos los sentidos, ayuda a que yo pueda esmerarme a alcanzar de mejor manera, incluso creativamente, en los objetivos, ¿no? Y los códigos de conducta nos ayudan a redirigir eso, o sea, no es que vaya yo solito, ¿no? Sino que viene mi compañero conmigo y yo voy mi compañera, y yo voy a seguir adelante, ¿no? ¿Y cómo le hacemos? ¿Y de qué forma, no? Tú tienes tu idea y yo respeto esa idea, cómo agregamos este conocimiento, cómo empalmamos esto otro, ¿no? Para poder desarrollarnos y aprender unos de otros, porque al final es aprender unos de otros, ¿no? Sí, sí, claro, que al final ese tipo de equipos de trabajo, los que pueden aprender unos de otros, los que pueden compartir el conocimiento y pueden tomar decisiones en conjunto, son los que terminan logrando mejores resultados, ¿no? O sea, son los que incluso pueden llegar a convertirse en los famosos equipos de alto rendimiento, ¿no? Cuando tienen ese nivel de comunicación. Ahora bien, a mí lo que sí me gustaría como agregar, ¿no? En este punto es, los códigos de conducta, los códigos de ética, tienen que aplicarse igual que las otras prácticas de una forma intencionada. Es decir, no te sirven de nada si están ahí bien bonitos pegaditos en la pared, ¿no? Se trata realmente de tomarlos como una referencia para el cómo vas a hacer las cosas en tu día a día, ¿no? Dentro de tu profesión. Y en algunos casos, pues dentro de la vida en general, ¿no? Entonces, yo creo que ese sí es un punto importante, el tomarlo porque si lo aplicas te va a servir, ¿no? O sea, no el aplicarlo solamente porque, pues sí, ahí está y quién sabe qué significa, ¿no? Esto de ser equitativo y quién sabe qué significa esto del lenguaje incluyente, pero pues ahí dice, ¿no? O sea, no, realmente tiene que ser de una forma intencionada y para eso también es importante que los líderes o los jefes o quienes jefes, jefas, líderes que estén ahí arriba, que también estén vigilando que se esté aplicando ese código de conducta, ¿no? O sea, acuérdense que aquello que no se mide, no se hace. Entonces, también es importante decir, bueno, ¿qué tanto lo estamos aplicando? ¿No? O sea, ¿qué tanto está sucediendo en los equipos? ¿En dónde sí se aplica bien? ¿En dónde tenemos complicaciones para aplicarlo? Y que también existan las consecuencias de, bueno, y si no se aplica, ¿qué pasa? Porque si no pasa nada, entonces pues, realmente no le estás dando la importancia que tiene, ¿no? Entonces hay que vigilar que se haga, hay que medirlo y hay que tomar decisiones con respecto a lo que encontremos en caso de que no se esté siguiendo este código de conducta, ¿no? Pero digo, ahí lo dejo para los que están ahí a la cabeza de las organizaciones, también les toca hacer su chamba en ese sentido, ¿no? Y bueno, hablando de eso, o sea, si lo hacemos bien, se van a crear los espacios seguros de trabajo para todos. La cosa es aquí, Magda,
¿A qué le llamamos espacio seguro? Así fíjate que este concepto a mí me gusta mucho porque como bien dices, ahí es donde se materializa, ¿no? Es donde se materializa estas, por un lado tenemos las políticas, códigos de conducta, cumplimiento de normas, y esas van a permear al espacio seguro. Y este concepto me gusta mucho porque habla de libertad, ¿no? De esa libertad que a mí me hizo mucho sentido en cuestión de tecnología, tienes la libertad, te sientes incluido y libertad para aprender y contribuir. Entonces, siento que ese concepto ahí se está materializando todos estos temas, todos estos de política, de regulaciones, digamos, viendo lo de alto nivel y cómo lo hacemos. Entonces, también es una forma en la que yo en mi equipo o en mi equipo o en mis diversos equipos pueda estar midiendo, a lo mejor no tan precisamente, pero sí pueda estar midiendo qué tan seguro psicológicamente está siendo, en qué se está convirtiendo, porque también el tema de los equipos es un tema para, bueno, muchos, muchos, ¿no? Desde evolución, para estudiarlos desde diferentes perspectivas. Entonces, también es una forma de medirlo, una forma incluso de medirlo como parte que soy del equipo, si me toca dirigir equipos y o bien acompañarlos en ciertas, en su trabajo diario. Y entonces ahí es donde les digo se materializa. Entonces, ahí en mi análisis es cómo eso lo vemos desde el punto de vista de perspectiva de género. Y entonces es donde tanto la experiencia me ha dicho como lo que he leído, es que el cierre de brechas, las brechas y la no violencia son dos factores fundamentales, ¿no? Entonces, hay que también ser conscientes que no podemos ser de un día para otro, no tener desigualdad laboral, ni brechas salariales, ni brechas de capacitación, ni brechas de representación, ¿no? También hay que ser conscientes de que, por ejemplo, en tecnología estamos en las mujeres participando desde un 30% más o menos. Cuando yo escucho empresas que dicen son 40, el 40% son mujeres, digo, wow, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, esto te lleva a ciertas, como dice, ciertas consecuencias. Entonces, creo que si nos fijamos como en esos dos puntos en el que no podemos a lo mejor crear un espacio en el que digas, no hay brechas, no hay violencia. O sea, no. Hay que reconocer que estamos en eso y que estamos aprendiendo. O sea, finalmente en las empresas, organizaciones, en universidades, en cualquier espacio, estamos aprendiendo del tema. Estamos con estas comunidades, con estos foros, estamos llevando esos temas a la discusión para estar aprendiendo y evolucionando. Entonces, esos dos temas yo creo que son fundamentales y pues desgraciadamente los vivimos. O sea, no son temas que no vivamos diariamente, los vivimos en cualquier espacio que incluso hasta a veces nosotros propiciamos o somos violentos, ¿no? Es en esa violencia laboral y exacto, por eso creo que eso es todo fundamental. Entonces, hay que reconocerlo, hay que reflexionar y hay que hacer algo, ¿no? Al menos señalarlo. En esta violencia sutil también lo traigo a la mesa, esa violencia sutil que a veces todos cometemos con estos que les llamamos micromachismos, con esa forma a veces que tenemos de colaborar, interrumpiendo a las demás o creyendo que la otra persona no sabe. La verdad es que son experiencias que yo creo que aquí a todas nos ha tocado vivir, dudo que alguien no. Entonces, hay que señalarlo, hay que fijarlo y hay que proponer, ¿sale? También ser conscientes de que no va a haber espacios en el que no tengamos brechas. Ese es un tema mundial de todos los días. Entonces, yo empezaría por esos 3 pasos, ¿no? Reconocer, no conocemos todo el tema, nadie, ¿no? De todas las empresas, de todos los lugares. Hay que reconocer que estamos aprendiendo. Se vale reflexionar, se vale decir, bueno, yo así era antes, a lo mejor la sesión de ayer estuvo tal así, o la sentí tal violenta, o la sentí con este lenguaje no apropiado. Podemos mejorarlo para hacer los siguientes, incluso hasta a veces con el cliente, ¿no? Con las clientes o con los clientes, también nos ha tocado. Entonces, yo por eso voy con esos 3 pasos, reconocer, reflexionar y señalarlo para empezar, ¿no? Para empezar. Entonces, me gusta mucho ese concepto. Creo que aquí es donde podemos depositarle, donde se materializa todo lo que
vemos el día a día, todas las frameworks, todos los códigos de conducta, todas las normas, los podemos materializar en ese espacio y también para ser sensibles y medirlo, ¿no? Es una forma de medir qué tanto estás, qué tan seguro, qué tan libre me estoy sintiendo y qué tan libre estoy haciendo que se sientan los demás. Entonces, ese concepto me gusta mucho. ¿Te gustaría agregar algo, Dalinda? Sí, yo Adelante. quería mencionar a esto de los espacios seguros, la libertad pero con límites. Por eso el código de conducta, ¿no? Yo creo que sí es la libertad, pero ahí está mi senda, ¿no? Ahí está mi lineamiento, ahí está lo que me rige para no pasarme al otro, ¿no? Porque así como viene un derecho, también viene una obligación, ¿no? Y que también la tenemos que asumir. Y también quería agregar a lo que dijo Magda, es que yo creo que todas las empresas incluso tienen ahí sus valores, ¿no? Pienso que nuestros códigos, atrás de esos códigos, en realidad vienen esas reglas morales, esos valores que aprendemos incluso desde casa, ¿no? Y si yo no entiendo por qué me están diciendo el no faltarle el respeto al otro, si yo no lo estoy comprendiendo, si yo no lo hago para mí en toda mi vida, entonces, ¿qué estoy haciendo en esa empresa que me está pidiendo ese respeto? ¿No? Por poner un ejemplo. Entonces, yo no puedo ir por la vida, ¿no? En general, diciendo que todos me tienen que respetar y yo no hacerlo, ¿no? Porque yo también soy modelo para eso, para esos espacios seguros. O sea, entonces, yo también tengo que entender que es un espacio seguro tanto para mí como para generarlo al otro, ¿no? Porque nuevamente, o sea, somos un engrane que unos con otros, o sea, vamos trabajando unos con otros y no me puedo ir por la vida faltando el respeto a todo el mundo, pero pidiendo respeto, ¿no? Por poner un ejemplo de valor, ¿no? Porque existen muchísimos valores. Entonces yo también tengo que ser ese modelo para poder generar nuevos espacios seguros y saber que lo que me está pidiendo la empresa a trasfondo en los lineamientos son valores y son cosas que voy creciendo desde pequeño, incluso algunos los aprendo en casa y si no los aprendí en casa, puedo generarlos y puedo aprenderlos desde afuera, ¿no? Como dice Magda, o sea, también decir esto no me gusta, esto creo que puede modificar algo de lo que hay dentro de la empresa, ¿no? No es una queja, o sea, porque tampoco es que Magda ya me hizo, ¿no? Sino más bien cómo asertivamente podemos hacer algo diferente con un chin, pues creo que Magda me dijo esto y me hizo sentir mal, o no me agradó esta forma en la que me lo dijo, o sabes qué, Lili, es que hablas muy fuerte, ¿no? Y saber por qué está pasando con el otro para poder hacer algo diferente, ¿no? Entonces, esto de los espacios seguros creo que son de mis temas favoritos y me encantan porque creo que, como dice Magda, son de las cosas que deben de escuchar las empresas y en general todos para poder generarlo. No solo que esperemos que afuera suceda como por arte de magia, ¿no? Sino que yo también tengo que aportar, que desde mí puedo aportar hacia la empresa y que desde mí puedo aportar a todo lo demás, ¿no? Pensaría, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? A mí me encanta la reflexión porque además siempre hay como es muy complejo a veces el poner el límite por la forma, y eso sí, yo creo que hay que reconocerlo, también por la forma generalizada que se tiene de que pues hay que aguantar, ¿no? O sea, como sí, pero aguanta, sí, pero espérate, sí, pero primero piensa, sí, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto bien interesante y bien importante, no solamente para mujeres, sino para todos los colaboradores en general, ¿no? Todos. Es importante saber poner límites de una forma, ¿cómo se diría? No efectiva, sino como Asertivo, ¿no? asertivo, exacto. Entonces tiene uno que aprender a ser asertivo y lo cierto es que eso pues, no se oye muy fácil, ¿no? O sea, de alguna forma es importante también saber, o sea, tú conocerte, saber cuáles son tus límites y después dedicarte a aprender cómo puedes poner límites de una forma asertiva sin lastimar del otro lado, ¿no? Porque a lo mejor del otro lado tienes a un colaborador
que no está tratando de molestarte, que simplemente no tiene la información correcta y que entonces si tú pones el límite de una forma asertiva, lo que vas a lograr es que entienda el por qué te sentiste así, que no lo vuelva a hacer y que además esté más atento a estas situaciones, ¿no? Entonces, ese es un punto bien importante. El decir sí, pero también tienes que aprender a poner estos límites con una forma muy educada para tampoco, a la hora de poner el límite, pues lastimar a alguien más, ¿no? O pasar por encima de alguien más. Entonces yo creo que ese sí es un punto bien importante. Al final estamos hablando de un tema colaborativo, ¿no? O sea, el espacio seguro se construye entre todos, ¿no? No nada más hacia las mujeres, sino hacia todos los colaboradores y por todos los colaboradores en general, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que ese es otro tema. O sea, ya hablamos de el tema de la cuota de género, ¿no? Ya hablamos del lenguaje incluyente. Pero y luego, o sea, en el tema de quién entra a mi organización, ¿no? En el tema de qué manera puedo yo ayudar a que entre de una manera segura, ¿cómo puedo conocer el límite de estos estereotipos positivos? ¿Es válido? ¿Es válido hablar de estereotipos positivos en este tema de reclutamiento, de asignación de puestos dentro de los proyectos? O sea, ¿qué nos podrías comentar al respecto, Dalinda? Sabes que cuando me dices esto, me viene a la mente, eh, yo trato y siempre me ha gustado como romper mis estereotipos, ¿no? De que si voy a pedir trabajo, tengo que ir bien vestida, maquillada, ¿no? Cuando encuentras un trabajo en algunas tecnologías, te dicen, ser hombre. Chispas, pues estar en una computadora no necesita ser forzosamente siempre un hombre, ¿no? Perdón que lo estoy marcando, pero digamos que son solo ejemplos de de lo que he visto, ¿no? No es que tenga nada en contra de los hombres, quiero aclarar eso también. Pero son para mí como los ejemplos que son muy cotidianos, ¿no? Entonces, para mí un estereotipo positivo es algo que nos ayuda a crecer como seres humanos, ¿no? Es algo que encontramos para poder avanzar. Por ejemplo, cuando una empresa rompe con esos estereotipos de que tengo que contratar a un hombre porque es el mejor en la tecnología, cuando rompe ese estereotipo y wow, le voy a dar la posibilidad a contratar a una mujer, se dan, incluso en algunas empresas se han dado cuenta, incluso yo me he fijado que hay empresas que al principio pedían hombres y que después, al tener oportunidad de contratar a otras mujeres, realmente buscan incluso nuevos proyectos para esas mujeres, ¿no? Incluso enseñar a mujeres para que puedan entrar dentro de las tecnologías. Entonces, romper con los estereotipos de lo que tengo o no tengo que hacer, o que tengo que ser de cierta forma. Una cosa son los objetivos de la empresa que necesitan de mí para poder alcanzarlo, ¿no? Pero otra cosa es que tengas que ir con una vestimenta específica, siempre tienes que venir maquillada, siempre tienes que venir con tacones, ¿no? En mis tiempos era así, o sea, en mis tiempos si a mí me veían tatuada, era, híjole, Dalinda, pues creo que no te voy a dar el empleo porque estás tatuada, ¿no? No sabes qué, vienes desarreglada, como que, creo que mejor vamos a darle el espacio a alguien más, ¿no? Y no se dan cuenta de cuántos estereotipos nos van poniendo día a día y que nos van haciendo menos y rompen con la creatividad, rompen con los espacios seguros, rompen con la inclusión y con muchas otras cualidades que puede tener un ser humano para poder trabajar de manera óptima, ¿no? Entonces, yo no creo que tengamos que poner un estereotipo en ciertos puestos. Y yo ahí sí creo que, como Lili decía, más bien, ¿cuáles son tus habilidades como ser humano para ese puesto, ¿no? ¿Qué de ti, Lili, me sirve para poder, para poderte dar este espacio, ¿no? Porque tienes una buena habilidad del habla, tienes una buena habilidad para el análisis, ¿no? Y eso es lo que deben de rescatar.
¿qué es lo que busco de mi puesto? No porque seas, no sé, heterosexual, o no porque seas hombre, o no porque seas más fuerte, o no porque seas, no, sino más bien, ¿qué es lo que yo pido en mi puesto? ¿No? ¿Y qué habilidades tienes tú, empleado, para podérmelo otorgar a mí? ¿No? No sé, ustedes que puedan opinar, Magda. Yo sé que tú has tenido como también algunos, como dice Lili, o sea, todos pasamos por eso, ¿no? Y claro, sí, por supuesto que incluso voy a poner ese ejemplo que comentaste de las vacantes, ¿no? Que todavía hay, ¿no? O sea, todavía en esto que está muy penalizado socialmente, incluso está regulado porque por normas mexicanas, en el caso de México, normas mexicanas para utilizar el lenguaje incluyente en las vacantes. Y sin embargo, sigue habiendo, y si nos topamos con ejemplos en algún aspecto, sí lo sesga, ¿no? Entonces sí está presente ese sesgo. Entonces, por supuesto que luchamos, y estos foros y esta educación sí nos sirve para ir venciendo esos toros, para irlo señalando e irlo pues ya desapareciendo, porque se pierden, como dice Dalí, de las habilidades, de las habilidades y de todos los beneficios que hay de la inclusión, ¿no? Cada vez escuchamos más, no hay crecimiento si no hay inclusión. Y también quisiera remarcar un poco el tema de esos estereotipos positivos, ¿no? Como en tecnología, mucho de pareces nerd, si estás aislado, si solamente estás frente a la computadora, puedes hacer un muy buen trabajo de manera individual, que creo que, bueno, yo desde mi punto de vista he peleado mucho con con ese estereotipo, porque yo digo, la tecnología no se desarrolla, no lo desarrolla una sola persona, se desarrolla en equipo, en conjunto, no se desarrolla, no se usa individualmente, se desarrolla, se usa en conjunto. Entonces, si vas a tener tu selección de carrera por ese punto, pues no. La verdad es que no, porque al cuestión de en empresas, en cuestión ya en industria, pues no se hace de manera individual, no lo usamos de manera individual, dependes de otras personas, ¿no? Entonces también de ese tipo, y cuestión de género, pues también el estereotipo de, pues las mujeres son más responsables, por eso en mi equipo tengo más mujeres y cosas de eso. Yo también ahí te incomoda, por supuesto que escuchar ese tipo de eso incomoda en primer punto, y en segundo, a veces yo lo analizo y digo, ¿qué me está diciendo más de la persona que lo dice que del estereotipo? Entonces me volteé a mi equipo y le digo, eso no es equidad. No, a lo mejor está hablando más de la capacidad o la falta de capacidad que tiene de hacer que todas las personas de los equipos sean responsables, ¿no? Entonces está hablando más a veces de quien lo dice, que de quien, por querer quedar bien, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que hay mucho camino que recorrer, hay mucho camino que señalar. No siempre a veces encontramos los momentos, no siempre a veces es bueno estarlo señalando, pero sí podemos encontrar esos momentos para señalarlos. Y el tema en cuestión de reclutamiento ya está regulado, o sea, ya está regulado y ya podemos señalar, penalizar socialmente ese tipo de vacantes. Y bueno, a falta todavía encontramos, pero creo que vamos por buen camino, ¿no? Entonces, estas comunidades, los foros nos sirven para eso, para ponernos al día y evolucionar como personas y como parte de una organización. Y Una ese es un pequeña, punto. perdón. Sí, adelante, adelante. Una última aportación pequeña para que ya pasemos al siguiente. Me encanta que este foro, y yo creo que por lo que más me llamó la atención fue porque es para proyectos sociales, ¿no? Y públicos, si no me equivoco. Entonces, este punto yo creo que es de los más importantes, ¿no? El que los proyectos públicos, ¿no? Y sociales tengan estos estereotipos positivos como principio para la búsqueda de un puesto gerencial o de un puesto de liderazgo, debería de ser así, ¿no?
yo creo que la experiencia que tenemos hasta ahora es que la mayoría de estos proyectos o a quien se les dan las concesiones de estos proyectos toman referentes totalmente alejados de lo que hoy estamos hablando, ¿no? Totalmente ajenos, y es ahí donde decimos, pues, ¿cuál es la realidad acerca de esta equidad y acerca de esta implementación, ¿no? Porque nos hacen falta, ¿no? Más mujeres dentro de estos puestos precisamente y en estos proyectos, por todo lo que ya hablamos con anterioridad, espacios seguros, las tomas de decisiones, las cuotas, pero más que nada porque varios de estos estereotipos positivos que nombramos hoy, como lo ha dicho Magda, como lo he repetido yo, pues hay muchos estudios que implican y soportan, ¿no? Los beneficios y las ventajas, y más a la hora de hacer proyectos públicos y para la sociedad, pues no es beneficios para un fin tan chiquito, ¿no? Sino es beneficios para una población, ciudades enteras, comunidades, puntos focales de mucha importancia como educación, seguridad, salud. Entonces, a la hora de hablar de estos estereotipos positivos, no se habla solo de una creencia, sino se hablan de estudios y de muchos resultados detrás de ellos, ¿no? Entonces, el hecho de poder, como dicen, pues evolucionar, ¿no? Y poder eliminar las preconcepciones y poder sustituirlas por esto positivo, pues nos va a dar más ganancia, ¿no? No solo a pequeñas, sino a todas y a todos. Gracias. Ok, sí. Y bueno, también estamos hablando del proceso de reclutamiento, pero en el proceso de reclutamiento no solamente se toman en cuenta el tema de los estereotipos, ¿no? O sea, hay como todo un mundo ahí alrededor. Entonces, ahí la pregunta obligada es, ¿cómo podemos lograr que ese proceso de reclutamiento también se haga con equidad? ¿No? O sea, ¿cuáles serían los factores o los elementos que tendremos que tomar en cuenta o que tendrían que tomar en cuenta las organizaciones para que realmente sea equitativo ese proceso de reclutamiento? ¿Qué opinas? Yo, ¿sabes qué pensaría? Que realmente debemos de, como ya lo había mencionado hace un momento, ¿qué habilidades tiene el otro que yo necesito como empresa, no? No el estereotipo. O sea, sí, ¿qué es lo que yo necesito en mi puesto administrativo, no? ¿Qué necesito yo en mi puesto de tecnología? O sea, ¿cuáles son las habilidades que yo requiero, no? Una habilidad no precisamente tiene que ver con una sola, que seas hombre o que seas mujer, ¿no? Una habilidad se desarrolla a través de los años que has tenido de estudio de escuela y en casa, ¿no? Entonces, yo le tiro como a que las empresas puedan definir bien lo que buscan, ¿no? Dentro de su empresa. ¿Qué habilidades son las que necesitan que se desarrolle para que puedan lograr sus objetivos, ¿no? No sé ustedes qué opinen al respecto. Fíjate que yo tengo ahí un ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza y ese fue hace muchísimos años en un proceso de reclutamiento. Y ya desde la entrevista, pues como que empieza la incomodidad, ¿no? Porque lo primero que te preguntan es ¿y eres soltera o casada? ¿No? Así como, ok, vale, ¿no? O sea, puede ser. Pero luego te dicen, ¿y planeas tener hijos? ¿O tienes hijos? Y así como que, pues uno, en aquel entonces como que uno responde, pues por educación y porque al final tampoco voy a esconder, ¿no? O sea, mi novio está por ahí, ¿no? Que sí nos queremos casar, o sea, ni modo que lo esconda, pero es el tipo de preguntas que no necesariamente se les hace también a los hombres, ¿no? Y ese es un punto muy curioso. De hecho, existen también organizaciones que ya sea al inicio o después de un tiempo empiezan a hacer exámenes clínicos y dentro de los exámenes clínicos te meten la famosa prueba de embarazo, ¿no? Entonces, esta es una forma, considero, como de sí tener un proceso de reclutamiento, pero por un lado es un poquito violento, ¿no? En términos para las mujeres, ¿no? Porque están preguntando específicamente por un tema muy personal y algo que en algún momento discutí con alguien era, pues sí, pero pues es que ten en cuenta que hay que revisarlo porque si a lo mejor el proyecto es muy crítico, pues no conviene que pues te vayas los 3
4 meses de incapacidad y shalala, y entonces por eso es que lo preguntan. Pero entonces ahí lo que yo le decía, bueno, pero es que en ese escenario también hay que tocar el tema de que a veces, o sea, los hombres no les dan el chance tampoco de vivir el nacimiento de sus hijos. Y eso tampoco está padre. O sea, hay una inequidad en el proceso para, digamos, como mujeres, pero también hay una inequidad con ellos de que tampoco les permiten ser parte, digamos, activa de su familia, porque dicen, ah, no, pues con que a la mujer pues le demos el chance de que cuide al bebé y demás, y ya no forma parte de eso, ¿no? El papá. Entonces eso como que es ese tipo de temas. ¿Cómo creen que afecten realmente, ¿no? Al proyecto? Adelante, Magda. Y yo creo que aquí necesitamos revisar y no verlo como barrera. Aquí, eso es lo que me gusta. Bueno, yo quiero aportar aquí mi experiencia en cuestión de años. Antes yo le veía, pues sí, sí es natural, ¿no? Pues, decías, bueno, de alguna manera, pues sí tienes cuestión de logística, tienen que revisar y todo eso, pero con los años, comprendiendo y analizando, veo que no se debe ver como una barrera, ¿no? También alguien se puede enfermar e irse 3 meses. Entonces, eso a mí me encanta que esta parte de no la maternidad, incluso te preguntan por decisiones que a lo mejor todavía ni sabes, ¿no? En ese momento a lo mejor ni siquiera sabías si quieres o no tener hijos, exacto. Entonces, a mí me encanta te digo, penalización social, esta forma de que, oye, ya no, ¿no? A lo mejor antes sí lo podías decir, bueno, esta logística y va, y ahorita no. Entonces a mí sí quisiera marcar como esa evolución que se está tomando en cuenta para ese punto, para ese tema. También quisiera que revise que en la cuestión de la paternidad y licenciamiento de maternidad y paternidad ya es equitativo, al menos esta norma de la que le vamos a hablar al final, sí lo reconoce, y también por ese tema, porque al darle licencia de maternidad a hombres, también se lo reconocen mujeres. Entonces, para la empresa le cuesta lo mismo contratar a un hombre que a una mujer. Entonces, esa equidad finalmente sí es un logro. No quiere decir que en todas las empresas exista y en todos los ámbitos se puede dar, pero a lo mejor sí necesitamos repensar y también analizar cómo en mi ámbito de empresa, de organización o de universidad o de cualquier organización, sí puedo lograr esa equidad, ¿no? Sí puedo, les digo, y evolucionar, no a lo mejor lo voy a lograr la primera, pero sí ir evolucionando. A lo mejor mis vacantes pues van a ser con un lenguaje inclusivo, a lo mejor puedo revisar mejor lo del puesto y dejarlo de ver como barreras, todas esas barreras que esos temas que estamos viendo y que han evolucionado, como por ejemplo el tema del licenciamiento de maternidad o el licenciamiento no solamente existe por eso, existe por padres enfermos, hasta por mascotas, ¿no? Si tienes mascotas enfermos, también hay empresas que son muy amigables. Entonces también es algo que sí podemos analizar, podemos reseñar y también buscarlo nosotros, ¿no? También se vale que yo sí me sienta en la libertad de buscar una organización en donde a lo mejor tengan esa política y eso al final atrae el talento. Entonces, sí hay formas, voto por más y estamos encontrando. El punto es que estamos analizando y estamos encontrando formas. Entonces, eso me encanta. Sí, exacto, sí, buenísima la aportación. Y sí, al final vamos a ver esas leyes que está buenísimo esa parte, ¿no? Y bueno, otro de los puntos que queríamos también tocar era el tema de, bueno, ¿y qué pasa cuando la mayoría, ¿no? Porque ese es otro tema. ¿Qué pasa cuando la mayoría de los integrantes de un equipo o de una organización completa, pues son hombres y son muy poquitas mujeres, y entonces eso debería cambiar la forma de la gestión del proyecto? O sea, ¿tendría que dejarse a un lado la gestión de perspectiva de género? ¿O cómo debería de manejarse? ¿Qué nos puedes comentar, Liliana? ¿Hay límites y tiene que cambiar? Yo creo que no. O sea, este asunto de la mayoría, ¿no? De espacios muy masculinizados,
todo esto tiene que ser consciente, como lo hemos repetido varias veces, ¿no? O sea, hay normas, como ya lo hemos mencionado, por ejemplo, la norma 35 que busca la paz, bueno, el no maltrato hacia los empleados, el estrés y la prevención del burnout que se aplicó pues en entrada, todo esto más con lo que estamos viviendo en el contexto mundial, ¿no? Pero yo creo que no, o sea, no podemos aplicar esos conceptos en la gestión de proyectos porque no se trata tanto como de irnos acomodando o de ir obligando o de ir presionando, ¿no? Decían hace rato, hay que aguantar, ¿no? Eso no entra dentro de los buenos proyectos y dentro de las buenas prácticas, ¿no? En ningún momento. ¿Por qué? Porque todo esto, como lo hemos dicho, el software, el proyecto público, el proyecto privado, se construye de las personas, ¿no? Y este tipo de límites, como siempre he dicho, el tener espacios que ahorita podemos mencionar masculinizados, hacen un espacio pequeño, de muchas maneras, se genera un espacio con poco contexto, se genera un espacio con pocas opciones de apertura, con poca creatividad, poca productividad inclusive, ¿no? Y el hecho de tener ahí, ¿no? Como el decir, ay, es que tenemos más hombres que mujeres, ya por eso tenemos que decir a la compañera que, pues, por favor, no venga con tal código de conducta, que por favor se porte de tal manera, ¿no? Y todo este tipo de cosas, pues solo van a aplicar límites hacia lo más pequeño, ¿no? Y hacia lo no profesional, lo que no nos daría como muchas ganancias, ¿no? Entonces, es muy importante que se reconozca esta pregunta como una pregunta de conciencia, ¿no? Es hora de evaluarse, es hora de evaluarlo, ¿no? En los proyectos, de decir, a ver, ¿cuántos son tus equipos? ¿Cuántos son hombres? ¿Por qué? ¿Cómo se comportan? ¿Qué lineamientos estás siguiendo? ¿Qué tienes en tu código de conducta? O sea, yo creo que está maravilloso esto porque nos vamos como sumando a los conceptos anteriores y vamos llegando hacia otra resolución, ¿no? Porque no tenemos que segregar, no tenemos que discriminar, no tenemos que hacer que las personas aguanten, y todo esto pues se va a producir y se va pues a ver, ¿no? En esta onda de cómo quieras que manejes el proyecto, pero se va a ir viendo ahí, ¿no? En los entregables, en el valor que se da al final, porque al final de cuentas pues no lo hacen las máquinas, ¿no? Lo están construyendo el equipo. Entonces, la conciencia de saber si tu espacio está masculinizado y de poder medir y decir, pues sí, tengo un espacio masculinizado, pero esto, ¿qué me está afectando? ¿No? O sea, ¿qué tanto de verdad estoy pudiendo ver y qué tanto no estoy pudiendo ver por esto, ¿no? No sé qué me quisieran agregar, chicas. Pues yo creo que ahí al final el tema sigue siendo de respeto, ¿no? O sea, mientras que se genere un espacio seguro en el que no hay una violencia ni verbal ni no verbal, ¿no? O sea, que en el que tanto hombres como mujeres pueden expresarse, ¿no? De una manera libre, sin sentirse juzgados, sin sentirse menospreciados, sin sentir que a lo mejor, o sea, y esto no solamente en términos de género, o sea, también a lo mejor es alguien que está recién salidito de la escuela, ¿no? Y no por eso lo vas a hacer menos. No por eso lo vas a mandar siempre por los cafés, ¿no? O sea, porque llega también a suceder. Entonces, aquí el punto es, o sea, mientras se genere el espacio seguro, entonces ya vas a generar estos beneficios, ¿no? Independientemente de cómo esté tu población, ¿no? O sea, el punto es apuntarle al espacio seguro para que de esa manera tus equipos empiecen a evolucionar y a crecer en todos los sentidos y te den buenos resultados, ¿no? Sin llegar al burnout, ¿no? O sea, no, para que no quemes a la gente en ningún sentido, ni físicamente porque están trabajando 24/7, ni tampoco psicológicamente, ¿no? Por estar aguantando a lo mejor un ambiente que de seguro no tiene nada, ¿no? Entonces, ese era otro punto. Y hablando de eso, ¿qué onda con la cultura organizacional? Porque esa es otra. O sea, podemos estar hablando de la estrategia, de cómo implementar el espacio seguro y shalala, pero algo que de hecho platicamos en otro, normalmente la cultura organizacional se puede comer a la estrategia, pero así de desayuno, ¿no? Entonces, ahí, o sea, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos generar esta cultura organizacional equitativa? ¿No? O sea, ¿cuáles deberían de ser los pasos? No, y no sé si quieras comentar algo, Dalinda. Sí, sabes, yo pienso que desde que nosotros
somos aceptados por una empresa, incluso yo pensaría que antes, ¿no? Saber a qué nos lleva la cultura organizacional, ¿no? Hacia dónde vamos a dirigirnos con la empresa, ¿no? O sea, si este es mi puesto, yo qué tengo que desarrollar dentro de él para lograr el objetivo general de la empresa, ¿no? Y pensaría que incluso desde antes, porque yo pienso que muy pocas son las escuelas que incluso nos enseñan eso, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para cuando voy a una organización a pedir trabajo? Y entonces yo creo que desde ahí, desde lo que aprendemos en la carrera, es lo que deberían de inculcarnos, ¿no? Y no todas las escuelas lo hacen, pero hay escuelas que ya están implementando esto y espero que sigan con eso porque eso ayuda mucho a las nuevas generaciones para poder pedir un empleo, ¿no? Y para también saber qué es lo que necesita la empresa y cómo puedo yo desarrollar una cultura también organizacional, ¿no? ¿Cómo me agrego a eso? Porque si bien lo que hemos venido diciendo es que no solamente sea para unos o para otros, sino que sea nuestra senda, que sea hacia donde nosotros nos queremos dirigir, no solamente por ser un hombre o ser una mujer, o pertenecer a una religión, o sea, no con las etiquetas de los estereotipos, ¿no? Sino más bien en general qué es lo que la empresa incluso quiere de mí, ¿no? Y cómo piensa que yo voy a dar productividad a lo que ellos están buscando. Entonces, yo pensaría que debería siempre ser como una capacitación desde inicio, incluso desde las escuelas, para que no caigamos en estos, ni los estereotipos, y sea una situación más equitativa, ¿no? No sé ustedes qué opinen al respecto. Ahí creo que también, sí, o sea, está padrísimo este tema de capacitarse y saber cuál es la forma más adecuada de generar valor para una organización, ¿no? Independientemente del género, ¿no? Que tengas. Y el otro punto también es, bueno, o sea, como organización, si no lo incluyes dentro de tus objetivos organizacionales, lo más probable es que pierda peso, ¿no? O sea, es decir, regresamos al punto que comentábamos hace un rato. Lo que no se mide no se controla. Entonces, si no está dentro de tus objetivos también convertirte en una organización que sea realmente incluyente, ¿no? Que tengas tu cuota de género bien, que estés aprovechando y que estés de alguna manera potenciando ahora sí que a todos tus colaboradores y colaboradoras, pues entonces ya desde ahí estamos mal, ¿no? O sea, porque lo vas a tener allí en el código de conducta, en el código de ética, pero no lo vas a medir. Entonces va a terminar siendo ahí el papelito pegado que se ve bien bonito, ¿no? Y entonces realmente ni le vas a sacar provecho a las ventajas que tiene el tener ya un equipo equilibrado, ¿no? Y tampoco pues vas a poder considerarte como una empresa incluyente, ¿no? Que ya es uno de los temas que por ley se va a tener que cumplir, ¿no? Pero que también, o sea, muchas organizaciones como ya lo están haciendo, si ven que tú no eres incluyente, pues también van a decir, híjole, es que pues, así como muchas ganas de colaborar con una organización que no está ni siquiera haciendo los esfuerzos iniciales para convertirse en incluyente, pues entonces mejor ahí luego nos hablamos, ¿no? O sea, también puedes perder oportunidades de negocio y oportunidades en tema de crear esta comunidad que fortalece, ¿no? Y justo ahí es donde creo que vale la pena ahorita pasar al tema de las leyes. O sea, no es broma, ya hay leyes que por algo lo están estableciendo, ¿no? Y no sé ahí si nos puedas platicar, Magda, de qué va este tema de las leyes para exigir los derechos de las mujeres en estos temas. Exacto. Sí, yo quiero compartir esa experiencia porque esta norma mexicana de igualdad ahora no la busqué, me llegó, me llegó y cuando, por supuesto que tenía cierta resistencia,
a verla, pero cuando la empecé a analizar y dije, wow, o sea, yo como alguien acostumbrada a ver estándares y normales, y, o sea, y normas y estándares muy de tecnología, dices, bueno, pero entonces ahora este aspecto, ¿cómo, estos aspectos, cómo lo están poniendo, ¿no? Porque para mí era, pues, o sea, ¿cómo empiezas a abordarlo? Y me gustó mucho que fuera mexicana, o sea, ahí habla de la historia y habla también, siento yo que es un producto del feminismo mexicano, porque te pone en orden, ¿no? O sea, para personas que a lo mejor no tenemos, que nuestro día a día está sobre el servicio, los clientes, las clientas, cómo entregar facturación, etcétera, etcétera. No lo tienes tan en la mente, no lo tienes en el radar. Entonces, este tipo de normas, esta norma me gustó porque te organiza esos temas. Te dice, te da un punto de partida, decir, ahí debes tener una política, debes tener un código de ética, y te lo va poniendo en blanco y negro. Y todos esos aspectos que decíamos que son importantes en los espacios seguros de trabajo, como las licencias de maternidad, licencias por enfermedad de algún familiar, te lo pone en blanco y negro y te hace que lo califiques. Entonces, al final, pues te da un entendimiento. Ese entendimiento te lo pone ya. Entonces, en requisitos que debes cumplir, te da ciertos certificados, incluso si tienes como normas o como tienes medidas adicionales a los requisitos, te da ciertos certificados de bronce, plata y oro, por ejemplo, si tienes algunas otras iniciativas que apoyan a esta norma, te da un certificado. Y les digo, aunque no tuviéramos a lo mejor en la empresa, en la organización, no tenemos pues los recursos para hacer una auditoría, no tenemos los recursos, pero te lo organiza. Entonces ahí donde esta percepción o esta percepción que nos preocupa tanto a mujeres, hombres o a minorías, que nos preocupa de cómo estamos en nuestra organización, cómo está abordando el tema de equidad, el tema de igualdad laboral, pues él lo tiene, es un punto de partida. Y entonces abona la cultura y también va en dos vías, tanto para la organización te dice, sí, mira, tenemos preocupación por eso, podemos aportar, podemos ir cerrando, nos interesa sensibilizar sobre la equidad, nos interesa sensibilizar sobre la igualdad salarial y la igualdad en capacitación. Es donde me di cuenta que a lo mejor esta brecha de capacitación no la traemos tanto en el radar, el salarial sí la traemos, ¿no? Porque sí nos duele mucho, pero la de capacitación es donde empiezas a decir, oye, pues sí será igual, pues qué raro que a lo mejor sí son más hombres que tienen más acceso a la capacitación, o por qué nosotras no tenemos tanto acceso a la capacitación, o cómo debería de ser ese acceso a la capacitación, ¿no? Entonces, incluso preguntándole, dicen, no, pues sí, debería de hacer un espacio, debemos mejor tener un coach, o deberíamos de tener, y entonces en la discusión, vamos llegando a esas medidas. Entonces a mí me gusta mucho esa norma, yo la promuevo, es una norma mexicana y es de adopción voluntaria. Esto quiere decir que las empresas pueden decidir adoptarla o no adoptarla. Sin embargo, ya hay el rumor de que va a ser obligatoria. Entonces me gusta mucho porque pone orden, te pone un orden, te da un punto de partida, te da hasta te da certificados, te da premios si tú tienes esa preocupación y haces más iniciativas. Entonces, eso es libre, las podemos revisar. Les digo, si no está en mi organización o si no la tengo en el radar, pues la puedo revisar y viendo cómo cómo abordar en la empresa, cómo organizarlo, qué es ese tema, cómo lo puedo empezar a organizar, y me da un punto de partida y un punto de mejora, ¿no? Puedo mejorarla. Y el otro que también me parece importante que lo tengamos en cuenta, que lo tengamos en el radar, es este convenio de la Organización Internacional de Trabajo, porque el simple hecho que exista quiere decir que este tema de espacios seguros, libres de acoso, libres de violencia, no es un tema nada más de las organizaciones, ni es un tema de gobiernos, es un tema de mundial. Entonces, sí existen esas leyes, sí las podemos adoptar, sí las podemos ver, sí las podemos revisar, discutir, ¿por qué no? Sobre los temas que a lo mejor a mí me aportan y empezar a lo mejor, les digo, es de dos vías, tanto una empresa como tener conciencia por parte, y también yo
elegir, porque se vale elegir dónde yo quiero estar sin una empresa, una organización preocupada por estos temas, que además vaya más allá y adopte ciertas normas y que también tengamos conocimiento de convenios, que les digo, no es un tema, y eso es algo que nos puede apoyar mucho en estas discusiones, en estas decisiones o en este tema de, pues, sabes que un ambiente libre de violencia, de acoso, no es algo que te vas a ser atendido por nada más por el administrador del proyecto, por el cliente, por eso no, es un tema mundial y estamos organizándonos y estamos preocupados y sí podemos encontrar mejores formas de crear estos espacios libres de seguro. Entonces sí existe. Está buenísimo. No sé si les gustaría agregar algo más con respecto a este tema de las normas o estas leyes. ¿No? Yo creo que al final, o sea, está buenísimo el saber que existe, que es mexicana, y también está buenísimo saber que pues pronto va a ser obligatoria, ¿no? Porque de alguna forma a veces por desconocimiento del tema o por lo que sea, no se le da la importancia hasta que te dicen, pues no tienes de otra, ¿no? Lo tienes que cumplir, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, el saber que, o sea, no es que sea exagerado en cuanto a que se necesiten espacios seguros, es que tener espacios seguros para trabajar es un derecho que tenemos todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que ya surja como norma, como ley, porque entonces sí es a ver, o sea, no es que nos lo estemos inventando, es que todos tenemos derecho a estar en un espacio seguro para trabajar, ¿no? Y yo creo que ese es un punto muy, muy rescatable de estas normas, ¿no? que existen ahorita. Y pues, digo, ahorita ya con esto, porque ya también se nos fue el tiempo, ¿no? Es un tema que da para muchísimo y hay muchos otros puntos, ¿no? Que se podían tocar, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones? ¿Cómo podríamos cerrar? No sé quién quiera empezar. ¿Cómo podríamos cerrar con esta ¿Puedo presentación? iniciar? Adelante, Liliana. Claro. Yo creo que puedo iniciar toda esta bonita presentación comentándoles que cómo podemos generar una cultura organizacional equitativa para hombres y mujeres. Vean esta presentación, vean los puntos que tocamos, chéquenlos, hablamos mucho de la conciencia, les dimos tips, les dimos leyes. Entonces, yo creo que ya dimos un muy buen material para que no haya ninguna excusa para decir, ¿podemos trabajar? Sí. ¿Debemos iniciar a trabajar? Sí. Entonces, agradezco mucho en la invitación, agradezco mucho este espacio. Espero que esto pueda apoyar bastante a que los proyectos públicos y sociales sean equitativos, sean de bastante ética. Estoy en una perspectiva de tecnologías y en específico de una comunidad que se está dedicando a evolucionar y a participar y a incrementar muchas cosas para que todos y todas podamos estar mejores, ¿no? Entonces, vean la presentación. Yo creo que esa sería la conclusión más grande que les puedo dar porque está magnífica. Yo la disfruté bastante. Muchas gracias. Gracias. Dalinda. Pues estoy a favor de lo que acaba de decir Lili. Creo que sí tiene toda la razón. Les acabamos de dar bastante información, muchos tips. Y agregaría también que ustedes infórmense, ¿no? O sea, si tienes duda, busca. El internet ha sido bastante amplio y acércate a las comunidades, acércate a las personas. Digo, en este caso pues, están aquí las maestras, tienes a tu lado personas que pueden apoyarte a informarte sobre todas las cuestiones que hay, ¿no? Entonces, yo pensaría que agregues conocimientos todo el tiempo, ¿no? No dejes de pulirte y reflexionar siempre hacia ti, ¿no? ¿Qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? ¿Cómo puedo mejorar mi actitud, mi proposición y mi asertividad hacia todo lo que hago, ¿no? Y agradezco también estar con ustedes y agradezco mucho que nos hayan invitado acá, ¿no? Me encanta estar con ustedes y poder tener estas pláticas y estos espacios, ¿no? Que sirven para retroalimentarnos mutuamente, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Dalinda. Adelante, Magda.
Pues también me uno al agradecimiento en estos espacios y quiero concluir con una idea que promuevo y digo que el monstruo, bueno, en tecnología el monstruo no está fuera. El desafío es muy grande. Tenemos desafío aquí para muchísimos años. Entonces no podemos estar perdiendo el tiempo y estar tan, tan ocupados en que en discriminar o en estos temas, que necesitamos inclusión, que los beneficios son muchos como para no aceptar el desafío. Entonces, lo podemos lograr, podemos colaborar, podemos crear espacios seguros para que realmente tengamos a que atender el desafío más grande que es el de arriba, el de afuera. Y la lupa se está haciendo más grande sobre nosotros, así es que nuestro comportamiento sí importa, nuestra cultura sí importa, nuestro análisis, como acaban de decir, sí importa. Entonces, pues vamos a trabajar y vamos a evolucionar y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Ávila. Y pues ya para cerrar, yo creo que un punto bien importante es todos estos tips o todas estas buenas prácticas o de lo que estuvimos reflexionando en este panel, funcionan solo si se hacen de manera intencionada, ¿no? O sea, ese es un punto bien importante. Si tú los aplicas nomás porque sí, pues no te va a salir, ¿no? Entonces es importante que sea de forma intencionada y por eso también es muy importante que te informes. Si tú quieres, no nos creas nada, ¿no? Ve, infórmate, lee y demás, y a partir de ese criterio, entonces empieza de nuevo y escúchanos otra vez y verás por qué te estamos hablando de todo esto y por qué es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces es un punto bien importante. Tiene que ser intencionado y que el objetivo es que todos, ¿no? Englobando a todos y todas, nos sintamos a gusto en un espacio de trabajo, ¿no? Que no se trata de que digan, ay, es que le vamos a tirar a los hombres. No, 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 no. Lo que queremos es trabajar en conjunto. Lo que queremos es ver realmente que juntos vamos a hacer cosas mejores y vamos a trabajar mejor y vamos a poder darle entonces sí a los proyectos públicos y sociales mayores beneficios, mejores resultados, ¿no? Ser más eficientes, etc. Y que esto no se logra de la noche a la mañana, es un proceso, son cosas en las que estamos también incursionando, que culturalmente estamos aprendiendo y estamos evolucionando, ¿no? Entonces, hay que tener también eso en mente. No se trata de ser perfecto de un momento a otro. Se trata de empezar un proceso intencionado de mejora en estos temas para entonces generar más valor en las organizaciones y qué mejor que empezar por nuestras organizaciones que se dedican a proyectos públicos y sociales. Muchísimas gracias. Con esto cerramos. Tenemos una pregunta. En caso de que nuestro público quiera ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo las encuentran o por qué medio podría llevarse a cabo esta interacción? De hecho, puede ser por medio de las redes de Tecnolatinas, ¿no? Ahí pueden escribir tanto en Facebook como en Twitter, ahí estamos, pueden estar en contacto con nosotras, también por ahí un podcast que se está generando, si mal no recuerdo, Magda, de manera semanal, ¿no? Entonces, ahí también pueden seguirnos. Ya hay muchos videos, ya hay mucha información, ¿no? que da la comunidad de manera, pues ahora sí que al mundo, para poder compartir y crecer en conocimiento. Entonces, ahí es donde nos pueden encontrar. Pues agradecemos a nuestras ponentes tecnolatinas por su valiosa contribución en las conferencias del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Los invitamos a contestar la encuesta de retroalimentación que está publicándose en los comentarios de esta sesión para conocer su opinión sobre este ciclo de conferencias. Asimismo, los invitamos a permanecer atentos a nuestras redes sociales donde se publicarán los próximos eventos.